En 2023, Marvel estrena Guardianes de la Galaxia mientras DC lucha por ponerse al día, lanzando un fracaso tras otro. Llega a las pantallas John Wick con casi 3 horas de acción ininterrumpida. Los Transformadores continúan su robo epopeya. Rápidos y Furiosos lanza ya su 10ª entrega. Guy Ritchie, tal vez mirando los ingresos de la última película de Bond, intenta armar algo parecido con Jason Statham en el papel principal. Parecería que Hollywood está atascado en la autorrepetición y no sabe hacia dónde moverse, intentando explotar los sentimientos nostálgicos de los millennials, filmando algo parecido a Indiana Jones y los hermanos Super Mario en el cine. Y en ese momento aparece Christopher Nolan en la escena cinematográfica con su película biográfica de 3 horas, completamente desprovista de bromas y efectos por computadora y repleta de diálogos y escenas sombrías. Hoy intentaremos entender cómo resultó la 12ª película de Christopher Nolan, Oppenheimer. ¿Qué personaje de esta cinta me impresionó personalmente más que los demás? ¿Cómo influirá esta película en la industria del cine y en los futuros proyectos de Christopher Nolan? Y por supuesto, no dejaremos de lado al personaje principal, Roberto Oppenheimer. Me parece que la obra de Christopher Nolan siempre ha estado rodeada de cierto halo de misterio y ambigüedad. En su repertorio hay una trilogía de superhéroes sobre Batman, la histórica Dunkerque, la fantástica Interestelar y la bastante extraña Tenet. Y muchas personas, al sentarse en la cómoda butaca del cine, al igual que yo, no comprendían bien a qué tipo de película habían asistido, y muchos realmente experimentaron una profunda sorpresa. Para revelar la esencia de este sentimiento, es preciso adentrarse en el contexto de la época. Y para ello vamos a repasar las películas más destacadas que salieron a la luz antes del estreno de Oppenheimer en el año 2023. Con un presupuesto de 50 millones no logra recaudar ni 38, lo cual es un fracaso. Babilonia de Damien Chazelle con Brad Pitt. Gastos, 78 millones taquilla. 63 fracaso. Renfield con Nicolas Cage. Presupuesto, 65 recaudación, 26 fracaso terrible. Todos los miedos de Bo con Joaquín Phoenix. Presupuesto, 35 millones recaudación, 11 fracaso. ¿Y qué películas sí recaudan en taquilla? Uno de los líderes, por supuesto, es Marvel. Ant-Man y la Avispa. Quantumania, 476 millones con un presupuesto de 200. Guardianes de la Galaxia, 250 millones de gastos, 843 de recaudación. Impresionan los resultados de John Wick. Con 90 millones de gastos, la recaudación fue de 426. Misión Imposible también tuvo buenos resultados, con el incombustible y siempre intentando hacer todas las acrobacias él mismo, Tom Cruise. Rápidos y Furiosos 10, 340 millones de presupuesto y 704 de recaudación. Transformers, El Despertar de las Bestias, 195 millones de presupuesto y la taquilla fue de 423. Y el récord absoluto lo tienen los hermanos Super Mario en el cine. Con 100 millones de gastos logran recaudar 1.034 millones. Repito, 1.000 millones de dólares. Esta situación se ha prolongado por más de un año y Christopher Nolan estaba al tanto de ello. Pero en el año 2021, él llegó a Universal Pictures y declaró: les haré una película histórica oscura, sin gráficos por computadora y con casi total ausencia de acción. La mayor parte del metraje de la película la ocuparán diálogos entre hombres en sacos, y todo esto durará 3 horas completas. Yo les haré ganar taquilla. No estoy seguro de cómo reaccionó Universal a esta idea, pero considerando el renombre del director, decidieron asignar los 100 millones de dólares de todas formas. Y lo más interesante es que Nolan tenía razón. Queremos adelantarnos a los nazis. Entiendo lo que pasará si los nazis consiguen la bomba. Oppenheimer no solo cumplió con las expectativas del director, sino que las superó. La película rompió un récord de taquilla para cintas para mayores de 18 años desde el comienzo de la pandemia de coronavirus. En su primer fin de semana en Estados Unidos, la nueva película de Christopher Nolan recaudó más de 80 millones de dólares, superando significativamente las previsiones de los analistas que pronosticaban alrededor de 50 millones. Además, Oppenheimer se convirtió en el mejor resultado también para los proyectos originales del director. Anteriormente, el líder era El Origen con más de 62 millones y el mejor resultado para el cine para adultos en los últimos años, superando incluso a John Wick 4 con 73 y 8 millones. Y eso, les recuerdo,
con un presupuesto de solo 100 millones. Entonces, si era posible hacerlo de esa forma, ¿era posible no filmar otra payasada, evitar acrobacias alocadas y efectos especiales costosos? ¿Se podía omitir chistes tontos y humor escatológico? Nosotros imaginamos el futuro y lo que vemos nos asusta. Cristóbal Nolan comprendió que los directores, en su afán de asombrar al público con efectos especiales, eventualmente alcanzarán un límite. En la búsqueda del efecto wow, los estudios y directores gastan presupuestos cada vez mayores, pero sorprender al público se vuelve más desafiante. En el estudio, al parecer, olvidaron que los efectos especiales y los gráficos no son el objetivo, sino solo un medio para expresar las ideas del autor. Y a veces es precisamente la sencillez y el enfoque en la trama y los diálogos lo que puede crear la verdadera magia del cine. Resulta que se podía hacer una película histórica seria sin toda esa pomposidad cinematográfica y aún así lograr un éxito significativo en taquilla. Para mí, el personaje de Robert Downey Jr. es muy representativo y simbólico en este sentido. Fue él quien me impactó aún más que Cillian Murphy. Nolan tomó a una estrella de primer nivel del universo cinematográfico de Marvel y demostró que puede interpretar papeles dramáticos serios. Y para eso ni siquiera necesita el traje de Iron Man. No es una broma, sino un actor serio. Y lo mismo hizo con su propia película. Demostró que Hollywood no es en absoluto una fábrica interminable de películas de acción, y es perfectamente capaz de crear cine que aborda temas profundos y actuales, y que hace reflexionar al público. En sus películas, Nolan siempre ha disfrutado experimentar con el tiempo, ya que es una persona que comenzó su carrera contando una historia al revés. Como en muchas otras películas de Christopher Nolan, en Oppenheimer utilizó su recurso favorito, la narrativa no lineal. La película se desarrolla en dos líneas temporales paralelas de manera no lineal. La primera línea narra el interrogatorio de Oppenheimer, relacionado con sospechas sobre sus vínculos con comunistas. La segunda línea abarca el periodo que comienza con los años de estudiante de Oppenheimer y termina con el proyecto Manhattan. La narración salta constantemente de un periodo de la vida a otro, lo que le da al espectador la oportunidad de armar por sí mismo el panorama completo de la historia de vida del personaje y responder a las preguntas principales de la película. Eres un improvisador brillante, pero esta tarea no se puede resolver solo en la mente. La influencia del tiempo en Oppenheimer se siente especialmente fuerte en el momento clave de la película, la primera prueba exitosa de la bomba atómica. Como siempre, Cristóbal Nolan mostró atención a la precisión científica de lo que ocurre en pantalla. En esta escena utilizó la diferencia en la velocidad de la luz y el sonido. Primero vemos el destello brillante de la explosión nuclear y solo después de un tiempo nos llega el sonido monstruoso de la explosión. Nolan extendió intencionalmente el intervalo de tiempo entre estos dos momentos y colocó a nuestro héroe en ese instante, permitiéndonos sentir toda la gama de emociones desde la comprensión de la magnitud de lo que hizo hasta la ansiedad e incluso el miedo. 4-3. Truman quiere saber qué sigue. 2. Después, 1. La escena con la explosión demuestra claramente el talento de Nolan, quien sabe combinar conocimientos científicos y dramaturgia. Es realmente una de las escenas más impresionantes de la película. Además de la narrativa no lineal, Nolan también decidió jugar con la paleta de colores. En la película, algunas escenas están en blanco y negro, mientras que otras son a color. Y desde el primer visionado no queda claro de inmediato por qué y bajo qué lógica ocurre esta división. Pero afortunadamente Nolan respondió a esta cuestión en su entrevista. El director utiliza las escenas en blanco y negro para transmitir momentos históricamente verídicos, en los que no hay lugar para dudas. Y en las escenas a color, él expresa una visión subjetiva, permitiéndose ciertas licencias artísticas y agregando sus propias interpretaciones. es hora de encontrar a los científicos. ¿Para qué tenemos que ir quién sabe a dónde? Y además, ni siquiera sabemos por cuánto tiempo. Ahora que la película ya salió,
da la impresión de que nadie podría haber interpretado el papel de Roberto Oppenheimer mejor que Cillian Murphy. Además del parecido físico de Cillian con Oppenheimer, se puede afirmar que el papel fue interpretado al más alto nivel. El personaje de Murphy era algo callado, pero precisamente eso le daba un aire especial de misterio y profundidad. La película contenía varias escenas donde se requerían expresar emociones y sentimientos profundos sin diálogo. El actor utilizó magistralmente su expresión facial y, en ocasiones, actuó solo con los ojos para transmitir el grado de confusión, sorpresa y dudas internas de su personaje. Y Cillian Murphy cumplió con esta tarea al 100%. Esa habilidad de actuar con la fuerza del silencio le daba aún más profundidad al personaje, haciendo que los espectadores se concentraran en cada pequeño gesto y expresión facial. Robert Oppenheimer, conocido como el padre de la bomba atómica, era una persona extraña y ambigua. Tenía una pasión única por la investigación, lo que se manifestaba en sus experimentos poco comunes, como lanzar copas de cristal para entender cómo se rompen. Coqueteaba con mujeres intentando explicarles científicamente por qué su materia no podía atravesarlas. Su mente estaba absorta en pensamientos sobre partículas, estrellas y llamas, y la magia de las gotas de agua golpeando la superficie de los charcos siempre lo fascinaba y lo hacía pensar en una reacción en cadena. Sin embargo, a pesar de toda su rareza, Robert Oppenheimer tenía un increíble talento para la organización, que complementaba su amplia perspectiva y educación. Quizá no era el científico más destacado en un área específica de la ciencia, pero su capacidad única para abarcar conocimientos en prácticamente todos los campos lo hacía un científico verdaderamente excepcional. Fue precisamente gracias a su maestría organizativa y a sus vastos conocimientos que fue posible lograr lo que parecía casi imposible, y hacerlo tan rápido. Él logró unir los diferentes talentos de los especialistas para alcanzar un objetivo común, lo que lo convirtió en una de las figuras clave en la creación de la bomba atómica. Todo el poder industrial y las tecnologías innovadoras de América se reunieron aquí, en un laboratorio secreto. Nadie la dejará hasta concluir. De manera brillante, Nolan reveló la tragedia del destino humano, donde un científico completamente entregado a la ciencia buscaba proteger a su país y detener la guerra mundial. Pero al final se convirtió en un asesino, con la sangre de miles de personas en sus manos. Esta película te hace reflexionar sobre la responsabilidad moral de los científicos por sus inventos. Oppenheimer, a menudo considerado el padre de la bomba atómica, en realidad no inventó la síntesis nuclear, que siempre ha existido, sino que simplemente la descubrió. Ese descubrimiento eventualmente alguien más lo habría hecho. El dilema ético de la película muestra que en nuestro mundo la ciencia tiene una doble cara, y la responsabilidad por su uso recae no solo en los hombros de los científicos, sino también en toda la sociedad. Lo que vemos nos asusta. Ellos solo se horrorizarán de ella cuando la entiendan. Y solo la entenderán cuando la usen. ¿Era realmente necesaria la muerte de 200.000 personas en Hiroshima y Nagasaki para que terminara la guerra? Probablemente las personas que crearon la bomba querían convertirse en salvadores, terminar la guerra y, al final, hacerla imposible gracias a la doctrina de destrucción mutua asegurada. Y al final resultaron ser destructores de mundos y aquellos que solo aceleraron el proceso. La historia de Oppenheimer atrae la atención por su relevancia, ya que está estrechamente relacionada con uno de los inventos más importantes en la historia de la humanidad, capaz de llevar a su destrucción. Sin embargo, su verdadera importancia radica en que Robert Oppenheimer pasó los años restantes oponiéndose a la explotación militar de su propio invento. No sé si se le puede confiar a la humanidad un arma así, pero no tenemos opción. Así, el principal legado de Robert Oppenheimer fue su decidido empeño en advertir sobre el peligro potencial de la carrera armamentista nuclear y dedicar su vida a establecer un control internacional sobre el poder destructivo aterrador que ayudó a crear. Y en esta lucha él estuvo dispuesto a sacrificar sus intereses personales y profesionales por el bien de toda la humanidad. En los momentos finales de la película, Oppenheimer le confiesa abiertamente al anciano Alberto Einstein, cuyas propias teorías precedieron al proyecto Manhattan, que en su opinión tal vez haya iniciado una reacción en cadena capaz de destruir el mundo.
¿Es esta la película más fascinante e interesante que he visto? No, pero definitivamente es una película emblemática que deja una impresión imborrable. Christopher Nolan demostró que se puede hacer cine histórico, serio y profundo. Esto alegrará no solo a los críticos de cine, sino también a los espectadores comunes, quienes apoyarán con gusto esta película en los cines. Esto se evidencia en la calificación de Rotten Tomatoes. Las calificaciones de los críticos de cine y de los espectadores coincidieron unánimemente en un número bastante alto, 94%. Parece que las grandes productoras y los directores han empezado a olvidar que el cine no es solo un producto comercial, sino un verdadero arte capaz de inspirar y transportar a los espectadores a otros mundos y épocas. Esta película se convirtió en un recordatorio para todo el mundo de que el cine es capaz de ir más allá del simple entretenimiento y convertirse en una poderosa herramienta para expresar ideas profundas, despertando emociones y planteando preguntas importantes. Quizás películas como esta inspiren a otros reconocidos directores y a la industria cinematográfica a crear más cine serio e interesante, con un contenido profundo. Y Christopher Nolan, al regresar al cine serio y profundo, les recordó esta importante verdad.